Vamos a pasar a la digitalización de las vías. Para las vías vamos a utilizar como referencia el mismo mapa base de OpenStreetMap. Vamos a apagar las construcciones, vamos a prender los ejes de vía, vamos a cambiar un poco la simbología, vamos a digitarlas en color rojo para poderlas visualizar y vamos a digitalizar parte de lo que ya construimos, por lo menos las vías que están cerca a estos bloques que ya trazamos. Voy a volver a prender los bloques para utilizar como referencia esta digitalización. Y vamos a arrancar acá desde la portería. ¿Cómo digitalizamos los tramos? Los digitalizamos en función de cambios de ancho. Entonces este tramo lo deberíamos digitalizar independiente justo hasta este punto porque tiene este ancho. A partir de este punto el ancho es un poco menor. ¿Cómo digitalizamos los ejes? Vamos a vías, vamos a capas seleccionables, debemos activar la capa de vías. Voy a apagar construcciones que no sea seleccionable y teniendo activa la capa de vías, la única forma de digitalizar es teniendo activa la capa. Vamos al editor, iniciamos la edición, vamos a seleccionar el grupo de capas donde está vías que se llama SHP en ese directorio, damos OK y ahora cliqueamos en crear entidades. Acá nos aparecen las dos capas que tenemos activas. Voy a seleccionar vías y voy a empezar a trazar líneas. El objetivo acá es tratar de trazarlas en un solo sentido vectorial. Si las trazo de este a oeste, tratar de trazar todas en ese mismo sentido. Entonces esta la voy a digitalizar justo hasta este punto. Para que la digitalización sea precisa, deben tener activo el snapping de punto y también podemos utilizar el de vértice. En este caso el de punto no va a ser muy funcional porque aún no tenemos nodos de punto, entonces él se va a guiar a partir de los vértices. Para el siguiente tramo nos paramos en el punto final, ya tenemos ese vértice, cliqueamos, eso nos va a hacer que el trazado quede con precisión y donde terminó la línea anterior arranca la nueva, pero son dos entidades independientes. Esta la vamos a digitalizar justo hasta este punto de cambio de dirección. Vamos a digitalizar esta fracción y acá podemos digitalizar este tramo completo hasta donde se intersecta con este otro tramo. Vamos a digitalizarlo justo hasta acá. Damos doble clic cada vez que queramos terminar una entidad. Si yo quisiera digitalizar esto como una sola vía, podría arrancar justo acá, pasar sobre el punto, venir a la entrada del bloque D. Acá puedo colocarlo un poco más adentro para que en el cambio de dirección me quede aquí en la mitad y lo podemos terminar justo en este punto. Acá estas líneas están independientes. Si abrimos la tabla de atributos, van a estar independientes. Acá tenemos el identificador vial. Vamos a utilizar el fit más 1. Vamos a colocarles un ancho promedio y le vamos a colocar una normalización de tipo de vía y rodadura. ¿Para qué? Para poder cambiar los colores y los alzados. Vamos a borrar entidades. Digitalicemos algunas vías de parqueaderos. Acá en este caso vamos a hacer una extensión. Yo quiero que todas estas líneas terminen en una línea constructiva. Entonces primero tengo que hacer la línea constructiva, que sería más o menos desde acá. Después la vamos a borrar y quiero que estas líneas que estoy digitalizando acá terminen donde está justo esta línea. Voy a cambiar un poco el alineamiento, damos doble clic. Voy a cambiar un poco este alineamiento para que termine más donde están las entidades, cliqueamos hacia afuera y ahora lo que vamos a hacer es, como van a arrancar a partir de esta línea que tenemos acá, debemos cambiar el encajado y activar un encajado que se llama lado, encajado lateral. Van a cliquearlo, van a crear una nueva línea de vías, esta arrancaría acá ya en el encajado de lado, ahí aparece Edge, y voy a colocarlas un poco más cortas para mostrarles cómo se puede extender manualmente a través de la herramienta de extensión. Vamos a hacer esta la voy a hacer completa hasta el eje de la vía, pero acá tenemos marcado punto medio. ¿Cómo desactivamos punto medio? En las opciones de snapping podemos desactivarlo, lo estamos utilizando para otro ejercicio, para el ejercicio del punto medio, para localizar las semicircunferencias en algunos bloques. Acá lo voy a hacer por lado, entonces esta no necesita extensión y esta de acá la voy a dejar un poco más corta para que la podamos extender o la voy a dejar más larga para mirar cómo la podría cortar y dejarla solamente hasta la intersección con este eje. Empecemos con la extensión. Para extender una línea hasta otra, como hacemos en el CAD, debemos seleccionar en GIS la línea hasta la cual vamos a realizar la extensión. Primero. Segundo, debemos activar una barra de herramientas que se llama edición avanzada. La barra de herramientas básica pues no tiene esos elementos. Estas de acá no tienen esos elementos. Este panel. ¿Cómo podemos extender? Entonces acá tenemos la herramienta extensión, acá tenemos chaflanes o fillets, acá tenemos las herramientas de corte. Entonces vamos a utilizar el Extend Tool. Tomamos el Extend Tool, ya está seleccionada hasta donde vamos a extender y simplemente cliqueamos sobre la que queremos extender, pero más arriba de su punto medio, o sea cerca del punto de extremo. Ahí se va a extender y la va a estrellar justo hasta esta intersección. Ahora, ¿cómo cortamos esta de acá? Tomamos el puntero de selección en edición, voy a mover esto un poco más
arriba, acercamos, seleccionamos la entidad que queremos cortar y aquí debo tener activa una propiedad de encajado que se llama intersección. La van a encontrar en Snapping y se llama intersección. Directamente lo podemos hacer desde acá con el Split Tool. Podemos utilizar el Split Tool, ubicamos el encajado por intersección, cliqueamos y él va a partir la línea. Esta la podríamos ya borrar y esta que es solamente constructiva ya la podemos borrar. Alejamos y estas tres líneas están sobre un mismo alineamiento en punto final. Anchos. Vamos a colocar algunos anchos. ¿Cómo medimos los anchos? Directamente lo hacemos desde este punto hasta el punto que tenemos acá. Este ancho que vamos a utilizar acá es el ancho del buffer. Podríamos utilizar otro campo que sería buffer. Podríamos hacerlo mejor de esa forma y aquí colocar el ancho completo de la vía. Para el ancho completo podemos entonces más bien cliquear desde este punto hasta este punto lo más perpendicular a este eje y mirar cuánto mide ese ancho. Mide 17 metros. A este tramo le vamos a poner 17 metros justo acá. 17. A estas de acá le vamos a colocar un corredor de un ancho tipo. Vamos a ponerle solamente la mitad de lo que tenemos acá en zonas de parqueo porque estos realmente son ejes para entrar a parqueos. Entonces vamos a decir que tienen aproximadamente, vámonos 7 metros o 6 metros. Entonces a estas tres líneas vamos a ponerles 6 metros. Seleccionamos las tres líneas y acá directamente podemos ir al ancho promedio. Como están seleccionadas solamente va a poblar ese campo y le vamos a poner 6 a cada lado, serían 12 metros de ancho. Nos faltarían algunas, entonces barramos las que no tienen ancho. Acá podemos guardar, acá pueden ordenar. Esta no tiene ancho, vamos a ponerle un ancho tipo similar. El único problema es que aquí al lado norte es un poco más angosta que al lado sur, entonces vamos a utilizar el ancho pero con referencia al norte para que no se cruce con este edificio. Vamos a tomar este ancho, voy a medirlo hasta este borde, pero le voy a colocar solamente 330 para que no quede sobrepuesto en este bloque G. Le vamos a poner entonces de ancho 660 a esa vía. Siguiente vía que falta por ancho, en su entregable deben digitalizarlas todas las vías. Acá solamente voy a poner el ancho desde este punto hasta el borde que tenemos acá. Vamos a ponerle 1 metro nada más, específicamente esa vía, y a esta le vamos a poner el ancho completo. Vamos a ponerle 5,30, 5.3. Faltaría solamente una vía por poblar, que es esta que tenemos acá. Verifiquemos el ancho. Podemos utilizar 6,80 para esa vía, 6.8. Listo, guardamos. Nos faltan los tipos de vía. Miremos la normalización. Entonces en tipos de vía tenemos, vamos a buscar tipos de vía. Entonces tenemos vehicular, peatonal, sendero, privada, camino o andén. Entonces vamos a verificar. Esta de acá es una entrada peatonal. Acá podemos dejar solamente seleccionable el elemento que estamos marcando en pantalla para poder rellenar esto un poco más fácil. Esta es peatonal. Estas de acá, como son de parqueadero, podríamos decir que son vehiculares, pero realmente la vía es esto. Estos son los senderos o las franjas que tenemos de andén. Incluso este ancho lo podemos dejar menor, porque este es el ancho del paso peatonal. Verifiquemos con la imagen satelital. Eso no debe tener un ancho de 12, sino un ancho más pequeño, por ahí 1,20 o unos 2 metros en total. Vamos a verificarlo con... Voy a utilizar AdBruTile y voy a poner Bin satélite para verificar cuánto tienen de ancho esos corredores. Acá es muy difícil verlo por la resolución, no alcanzamos a verlo. La entrada de la vía vehicular es esta, pero estos son los pasos peatonales. Esos pasos peatonales vamos a colocarles 2 metros. Vamos a cambiar ese 12 que pusimos, vamos a poner solamente 2 metros en total. Voy a apagar satélite, voy a cerrar esta barra, voy a guardar. Estas de acá entonces también son peatonales, así como esta que tenemos acá. Entonces podemos reciclar este atributo y pegarlo rápidamente en estas vías. Esta de acá también es peatonal, peatonal, peatonal. Vamos a digitalizar ahorita una vehicular. Todo esto que tenemos acá es peatonal. Vamos a poner estas peatonales y una vehicular. Vamos a digitalizar esta que tenemos acá. Todo esto entonces va a ser peatonal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un atributo de los que tenemos acá. Podemos seleccionar este atributo, lo podemos copiar y podemos poblar todo el campo con la calculadora de campo. Pero acá debemos asignarlo con comillas dobles a inicio y final. ¿Por qué? Porque es una cadena de texto. Damos OK, si no le colocan comillas va a salir un error. Digitalicemos al menos un tramo de vía vehicular. Vamos a digitalizar esta con estas curvas que tenemos acá. Recuerden estar guardando periódicamente. Vamos a vías, línea, nos paramos acá justo en este cruce, por acá. Entonces nos paramos en este punto, acá vamos a cambiar a arco, punto final, acercamos, colocamos el deflector del arco, puede ser de esta forma, volvemos a línea, acá está recto, alejamos, acá incluso le voy a poner otro nodo por acá, que hay una pequeña curva, voy a cruzar acá en esta intersección para que me quede un poco más exacto, acá le voy a poner también un arco.
línea. Acá me puedo ir por toda la mitad y verificar. Acá vamos a hacer un super arco. Vamos a hacerlo en dos partes. Voy a hacerlo primero hasta acá y después voy a hacer otro arco hasta acá. Un tramo recto para llegar hasta la mitad del empalme con el otro eje. Damos doble clic. Esa vía va a tener un solo ancho. Ahora vamos a colocar este vector hacia la entrada de esta vía. Aquí tenemos el encajado de lado y esta la voy a poner de salida, de esta forma. Y voy a terminar esta vía arrancando acá. Donde hayan entradas deben colocar un nodo para el ajuste del trazado de esa nueva línea. Vamos a digitalizar toda esta 205. Acá nos podemos acercar, buscamos la mitad, tomamos la herramienta de arco, alejamos un poco. Nuevamente línea recta. Acá podemos colocar varios arcos más bien. Vamos a colocar acá otro arco. Y acá sí podríamos rematar con una línea recta. Venimos acá. Acá podemos hacer una sucesión de tramos rectos. Recuerden que acá deben colocar nodos donde va a arrancar el siguiente eje. Acá podemos doblar un poco este eje. Podemos mover un poco ese punto. No quedó tan bien. Acá hay una intersección de varias vías. Acá deberíamos colocar un punto y por acá otro. Y rematamos justo acá. Listo, esto es una vía vehicular, nos quedó digitalizada en varias partes, entonces vamos a seleccionar todas las vehiculares. Acá las vehiculares ya sé que no las he poblado con sus atributos, son todas estas, las que acabé de digitalizar. Estas de acá son vehiculares. Calculadora de campo, las tengo seleccionadas, solamente se va a actualizar esa propiedad, calculadora de campo. Esto es vehicular. Y vamos a colocarle el mismo ancho promedio a todo. Vamos a poblarla de forma masiva en su ancho. Voy a cerrar esta ventana de medición. Voy a medir nuevamente el ancho. Podemos colocarle 5 metros de ancho. Ancho promedio. Acá sí es un valor numérico, 5. Y ya tenemos poblado entonces todo esto. ¿Cómo podemos asignar los identificadores de vía? Vamos a reciclar el identificador feed y lo vamos a asignar al vía ID. Pero vamos a iniciar desde el 1, de 1 a n. Acá sería de 1 a 12. ¿Cómo hacemos eso? VID, calculadora de campo, para no hacerlo de forma manual. Y vamos a utilizar el feed, que es el identificador geográfico, y le vamos a sumar 1. Con eso nos daría una serie, esto es una serie, nos daría una serie de 1 a n. Aquí está, de 1 a 12. Nos faltaría solamente la rodadura. Para las rodaduras, esto está en asfalto. Entonces verifiquemos la normalización. Rodadura, asfalto. Vamos a ponerle a todas las vehiculares, asfalto. Las vehiculares, las últimas que cargamos, tienen un ancho de 5. Entonces acá puedo seleccionar las de ancho de 5. Voy a apagar el mapa base. Son estas justo que tengo en pantalla. Voy a dejar solamente acá las seleccionadas. Y le vamos a poblar el campo con asfalto. Acá pueden reciclar las comillas dobles para no volverlas a colocar. Asfalto. Y a lo demás le vamos a poner adoquín. Estas de acá son en concreto. El resto sí es adoquín. Vamos a colocar adoquín a estas, acá debemos seleccionar esta que me faltó y a esta le vamos a poner adoquín, calculador de campo, adoquín. Acá pueden utilizar tildes y estas de acá son unos separadores, unos pequeños andenes, vamos a poner en concreto. Verifiquemos en la normalización, tenemos concreto, sí, acá tenemos concreto. Rodadura, calculadora de campo y reciclamos las comillas dobles, concreto. Verificamos toda la tabla, ordenamos por identificador vial, este ID no lo necesitamos, lo podemos eliminar. Vamos a mirar si lo podemos quitar. Debemos detener la edición guardando para poder eliminar elementos de la tabla. Solamente necesitamos estos de acá. Listo. Ancho promedio. Entonces, VID está completamente poblado, ancho promedio está completamente poblado, vía está completamente poblado y rodadura. Aquí no digitalicé todo, solamente es un ejemplo de algunos bloques y algunas vías. ¿Cómo hacemos el buffer? Queremos ahora hacer las manchas o las huellas de cada vía de acuerdo al ancho que nosotros definimos. En la tabla de atributos de las vías debemos agregar un campo que se llama buffer o ancho buffer o aferencia. Vamos a colocarle tipo doble y este buffer va a ser la mitad del ancho promedio que tiene la vía. Calculadora de campo, tomamos el ancho promedio y lo dividimos en 2 para que nos quede la aferencia a cada lado. Damos OK y aquí ya tenemos. Verificamos, hay unas de 0.5 en buffer, o sea, el buffer va a ser una franja a la derecha y a la izquierda con este valor que tenemos acá. Y ahora para las franjas o para las huellas buffer, utilizamos la herramienta geoprocesamiento y utilizamos el buffer o área aferente. Damos clic en buffer. Este buffer va a depender de las vías. Vamos a cargar vías. Vamos a crear una nueva capa que se llama vías buffer. Va a ser una capa nueva de polígonos. Voy a volver al mapa. Entonces vamos a nombrar esta capa como vías buffer. Seleccionamos la opción de guardado. Acá tenemos las capas que tenemos en el taller 4 de SHP. Utilizamos vías y vamos a colocar acá al final
buffer. Este buffer es variable y depende de un campo. Si lo quieren fijo, acá podrían colocar el valor. Si lo quieren variable, lo tienen que definir a partir de un campo. ¿Cómo se llama ese campo? El campo buffer, que acabamos de crear en nuestra tabla. Y acá vamos a colocarle que el buffer sea completo, o sea, al lado izquierdo y al lado derecho. Y el remate puede ser redondeado o aplanado. En este caso vamos a utilizar redondeado, no aplanado, redondeado. Y vamos a hacer algo adicional y es disolver por el tipo de vía. Yo quiero que solamente haya un polígono de las peatonales con un único registro, uno solo de las vehiculares y ya, que tenemos solamente esos dos grupos. Vamos a disolver entonces por el atributo de tipo de vía. Acá vamos a disolver todo por tipo de vía. Acá debemos seleccionar lista para poder seleccionar la propiedad y vamos a seleccionar vía tipo. Bueno, una vez hacemos esto, damos OK y vamos a tener las manchas de aferencia de vías. ¿Para qué nos sirve eso? Para mirar las huellas y si nos quedó bien hecha la digitalización. A esto le debemos quitar los bordes, dejarlos sin color. Voy a colocar las manchas en un verde muy intenso para poder colocarlas sobre el OSM. Vamos a dar OK y acá lo que voy a hacer es colocarle un poco de transparencia, incluso la podemos hacer la mancha roja. Vamos a colocarle un poco de transparencia para poder visualizar lo que tenemos debajo. Recuerden que las dejamos redondeadas y no aplanadas. Aplanadas pasan justo sobre el punto donde inicia la aferencia y el eje de vía. Vamos a cambiar un poco color, vamos a colocarle un color bien oscuro y vamos a revisar. Esta de acá, como está el eje cargado un poco hacia arriba, nos quedaría de esta forma. Pero acá podemos ver que las que más o menos medimos con un poco más de precisión quedaron un poco mejor. Este polígono se puede después corregir, es un polígono. Y esta es la otra vía que digitalizamos. Voy a apagar y las podemos observar. Entonces de esta forma pueden hacer las huellas de las vías que van digitalizando. Estas vías, les puedo cambiar un poco el grosor, puedo colocarle grosor 2 para que veamos los ejes y veamos las huellas. Guardamos y acá, si revisan el campo de atributos de vías buffer, van a tener únicamente dos registros. Este registro es para todas las peatonales, este registro es para todas las vehiculares. Si quisiéramos las áreas en vías, agregamos un campo de atributos con área en metros cuadrados de tipo doble y hacemos el cálculo. Borramos esta selección para hacer el cálculo en los dos registros. Calcular geometría, área, metros cuadrados y aquí tenemos el total de áreas cubiertas u ocupadas por vías. Lo mismo alrededor de los edificios podemos hacer un buffer para hacer unos andenes. También lo podemos hacer con la misma herramienta buffer.